días. Buenos días y bienvenidos a esta jornada sobre el impacto de la modificación del régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración en el modelo concesional español. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Compensación de Concesionarios y Empresas vinculadas al sector público en el ámbito de infraestructuras de equipamiento de los servicios públicos por la organización de este acto que organizamos en el marco del programa Partners y con la colaboración fundamental del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de SADE. Aparte del agradecimiento a la Cámara de Concesionarios, a CECIES, agradecimiento a todos ustedes, por supuesto, por su presencia aquí y agradecimiento a todos los ponentes de esta mesa y de la que vendrá a continuación. Dentro de las líneas de actuaciones de SADE, que fundamentalmente nos dedicamos a la formación, a la investigación y al debate social, la verdad es que el sector público constituye un elemento de análisis estratégico para esta casa y de hecho tenemos diversos programas en este ámbito de tratar de mejorar la gestión y la dirección pública, y es por eso por lo que contamos con un Instituto de Gobernanza y Dirección Pública. Y además dentro de este ámbito del sector público hay uno que es especialmente referente para esta casa, que es el marco de la colaboración público-privada. Una colaboración público-privada siempre con una filosofía de valor añadido para la sociedad, y en el cual de hecho contamos con un programa específico que empezará en mayo del año que viene, en el que juntamos a directivos del sector público y directivos del sector privado y analizamos con esa filosofía colaborativa, nunca mejor dicho, las posibilidades de este modelo concesional, de esta colaboración público-privada. Hoy, en este análisis de este modelo concesional español y de este intento de mejorar siempre este ámbito de referencia, vamos a analizar la modificación de este régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, una normativa que entró en vigor el pasado 22 de octubre y por lo que me comentaban antes de la Cámara de Concesionarios de CECIES, es probablemente el primer acto público en el que vamos a tener la oportunidad de analizar esta normativa tan relevante para todas las empresas y todos los agentes que participan en el modelo concesional español. Por mi parte, nada más. De nuevo, reiterar la bienvenida y la agradecimiento a todos ustedes, y especialmente a la Cámara de Concesionarios, a CECIES y a todos los organismos y empresas que colaboran y copatrocinan este evento, tal y como aparece en la carátula del mismo. Sin más preámbulo, cedería la palabra a don Francesc Sivina, que es el presidente de CECIES, de esta Cámara de Concesionarios y Empresas, vinculados al sector público, que es un gran defensor, ¿no?, e impulsor de la colaboración público-privada, con amplísima experiencia en este ámbito, en la medida en que él tiene más de 30 sociedades concesionarias en vigor, por lo tanto yo creo que nadie mejor que él para también darnos la bienvenida a este acto. Muchísimas gracias, Francesc. Bueno, primero, muchas gracias de SADE por acogernos. Veréis que, gracias a vosotros por venir, hemos programado esta jornada de hoy con cierta urgencia. Solo hace un mes que la ley entra en vigor. Entendemos que hay vacíos y entendemos que hay que debatirla, y había de debatirla en el mejor sitio, en un ámbito académico, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata de hoy es a ver si intentamos ver una ley tan importante. No es una ley cualquiera, es una ley que va a revolucionar la colaboración pública-privada en el futuro, y el desarrollo de esta ley va a ser importantísimo en todos los aspectos, ¿no? Este es el único preámbulo que quiero hacer. Alberto Torrego nos hará un análisis más pormenorizado del porqué de la importancia de esta ley, y dejo ya paso a los ponentes para que se expliquen. Muchas gracias. Francesc, perdón. Muchas gracias, Francesc, por tus palabras, y a continuación presentamos un poco a los tres miembros del panel de esta mesa. A mi izquierda, y por orden de intervención, tenemos a Juan Antonio Martínez Menéndez, que es actualmente el director general de Patrimonio del Estado, desde octubre de 2012. Él pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, tiene una amplísima experiencia profesional y también docente, ¿no?, como profesor del INAP y profesor de la Escuela de Hacienda Pública. Ha tenido múltiples puestos de responsabilidad y, antes de comenzar esta sesión, nos hablaba de su experiencia, ¿no?, en la Intervención General de Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción, que no debe ser poca cosa. Entonces, Juan Antonio, muchísimas gracias. Es todo un privilegio tener aquí al director general de Patrimonio del Estado.
Tenemos también con nosotros a Alberto Dorrego, al fondo de la mesa, al extremo de la mesa. Él pertenece al cuerpo de letrados de las Cortes Generales, actualmente en excedencia. Ha tenido también amplias competencias, pues, bueno, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no?, como secretario general adjunto en el Congreso de los Diputados. Fue director general para la modernización de la Administración de la Justicia. También, como Juan Antonio, tiene amplia experiencia como profesor, en este caso en ICADE, en la Carlos III y en la Universidad CEU San Pablo, y aparte de ser socio de la firma internacional de abogados Evershed, es vicepresidente responsable de asuntos jurídicos de la Cámara de Concesionarios y presidente de la Corte de Arbitraje de la Contratación Pública en España. Y finalmente, a la izquierda tenemos la importante intervención. La mesa la acabará Andrés Rebollo. Andrés es un experto en todo este ámbito de los PPPs. Ha colaborado en diversos proyectos con el Banco Mundial y con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha liderado más de 80 proyectos de APPs en Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Grecia, en fin, por no aburrirles, cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en este ámbito, y fue socio fundador de la empresa Asesores de Infraestructuras, que se integró luego en Deloitte en 2008, donde trabajó él hasta 2014, y también fue directivo en su momento de Ferrovial. Por mi parte, nada más, agradecerles a todos de nuevo su presencia aquí y rogarles, eso sí, encarecidamente. Tenemos un horario muy ajustado, y en la medida de lo posible, pues eso, que se valga la redundancia, que puedan ajustarse a los tiempos programados. Y ya tendría la palabra don Juan Antonio Martínez Méndez para hablarnos de la reforma del régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración en la Ley de Contratos del Sector Público. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a la Cámara por haberme invitado a exponer cuáles han sido los criterios que se han utilizado en la reforma reciente del régimen de la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración, que realmente no es un caso de responsabilidad patrimonial, pero bueno, como ya es el término que se ha acuñado en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de exponer exactamente los detalles de la reforma, ¿no?, sí quería hacer una pequeña introducción de por qué se ha introducido esta reforma respecto de la regulación que había en la Ley de Contratos del Sector Público, y que venía, yo creo, que desde la Ley de Contratos del Estado. Bueno, en primer lugar, el hecho más determinante, bueno, la reforma que se ha introducido básicamente es lo que figura en el anteproyecto de Ley de Contratos, que ahora mismo está en el Consejo de Estado. Entonces se decidió que tanto este tema como otros temas, fundamentalmente prohibiciones para contratar, se adelantara su entrada en vigor, y por eso se metió en la Ley de Régimen Jurídico. Entonces, el tema este de la responsabilidad patrimonial, desde mi punto de vista, bascula. Hay tres temas a tomar en cuenta. Uno, por un lado, es el riesgo, quién asume el riesgo en el contrato. Por otro lado, es un tema de enriquecimiento injusto, siempre que se da un supuesto de resolución contractual y no se pueden devolver las prestaciones, se encuentra con el problema de que uno ha recibido la prestación, la causa de esa prestación al contrato, pero el contrato ya desapareció por la resolución, y a ver en qué medida se compensa la otra parte. Y por otro lado está el problema de los daños, en el supuesto de que por una de las partes en la relación contractual haya actuado de manera antijurídica, ¿no? Entonces, por entrar por esos tres temas, van a determinar qué cantidades son las que se tienen que recibir, y qué cantidades, desde mi punto de vista, determinan lo que hay que abonar en concepto de responsabilidad patrimonial. En primer lugar, el tema de los riesgos. El tema de los riesgos, desde las nuevas directivas, como saben, hasta ahora teníamos dos directivas, y en el 2014 se introdujo una nueva directiva sobre concesiones. Entonces, lo primero que hace la directiva de concesiones es distinguir cuándo estamos en un caso de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios respecto de un contrato de obras o de servicios. Y la solución que da la directiva es quién asume el riesgo operativo. En la medida que el contratista asuma el riesgo operativo, estaremos en un caso de concesión, y si el contratista no asume el riesgo operativo, estaremos en un contrato de obras o un contrato de servicios. Así, el artículo 5 de la directiva dice, en su apartado primero, la adjudicación de concesiones de obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios, abarcando el riesgo de demanda o de suministro o ambos. Se considera que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que en condiciones normales de funcionamiento vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que hayan contraído por explotar las obras o servicios que sean objeto de concesión. Es decir, sin mediar ninguna actuación incorrecta por ninguna de las dos partes, ¿quién es el que, en el supuesto de que el negocio salga mal, tiene que asumir esas consecuencias, ¿no? Y entonces,
ya digo, la directiva, para que un contrato se pueda configurar como concesión de obra respecto de una obra, el riesgo operacional lo tiene que asumir el empresario. No totalmente todo el riesgo operacional, puede que ese riesgo operacional esté mitigado, pero sí que tiene que asumir la parte sustancial. Y lo mismo en un contrato de concesión de servicios respecto de un contrato de servicios, el riesgo operacional lo tiene que asumir el contratista. Vamos. Entonces, por un lado tenemos este tema y luego, por otro lado, tenemos el tema, ya digo, de enriquecimiento injusto y de los daños. Siempre que se produce un supuesto de resolución contractual, como he comentado antes, en el supuesto que no se puedan devolver las prestaciones, como se produce en los casos de concesiones, en una concesión de obra no se le puede coger y devolver la obra con todo lo que conlleva el terreno, entre otras razones porque es dominio público, al contratista. Entonces, en esos casos se produce un enriquecimiento injusto. La regla de enriquecimiento injusto, al margen de que sea subsidiaria, en puridad, esto no entra, la acción no iría por enriquecimiento injusto, pero la doctrina sería la misma, es que el que sea beneficiado del enriquecimiento injusto tiene que abonar, indemnizar al perjudicado, pero hasta el límite de lo que él se ha enriquecido, no más, hasta el límite de lo que se ha enriquecido. En consecuencia, en un caso de una resolución donde no se pueden devolver las prestaciones, lo más que tiene que pagar la parte que se ha quedado con la prestación, que no se puede devolver, es el valor de esa prestación, pero no más, ¿vale? Y luego, el tercer elemento que pivota es el caso del daño. El caso del daño es en el supuesto que alguien haya actuado contractual o extracontractualmente con dolo o culpa y le ha producido a otro señor daño, le tiene que indemnizar todos los daños y perjuicios que le ha causado, con independencia de que haya obtenido beneficios o no haya obtenido beneficios, ¿no? Si yo asesino a un señor, no habré obtenido ningún beneficio, pero yo todo el daño se lo tengo que indemnizar, al margen de la responsabilidad penal, ¿no? Bueno, un ejemplo. Ya digo, esos son los tres elementos sobre los que yo creo que tiene que pivotar y lo que nosotros hemos intentado hacer en la reforma de la responsabilidad patrimonial. Entonces vamos a ver ahora cómo esto queda. Entonces, la reforma distingue dos supuestos. El supuesto donde la resolución del contrato de concesión se produce por causa imputable a la administración y cuando no se produce por causa imputable a la administración. En el supuesto que la resolución se produzca por causa no imputable a la administración, no estamos diciendo que sea imputable al contratista, pero que es por causa no imputable a la administración, el caso de daños no opera. El riesgo es del contratista. En consecuencia, ¿qué es lo que le tiene que abonar la administración al contratista? Aquello en lo que se enriquece a la administración, es decir, el valor de las obras e instalaciones, pero por su valor, no por lo que se ha gastado el contratista, ¿vale? Por su valor, por lo que vale. De hecho, si se abonara lo que se ha gastado el contratista, realmente estarías asumiendo tú el riesgo de ese negocio, ¿vale? Entonces, ahora, bajando a los detalles, ¿cómo se hace o sea, qué normas ha establecido la ley para fijar la valoración de esas obras e instalaciones que pasan a propiedad de la administración? Entonces, el esquema que se ha creído que era mejor era volver a sacar a licitación esa concesión por el tiempo restante, en las mismas condiciones. Entonces, se saca a licitación y el resultado que salga de esa licitación sería la valoración de la concesión y, en consecuencia, sería lo que se le abonaría al contratista. Eso en el supuesto de que la concesión consiguiera adjudicarse. En el supuesto de que no se consiguiera adjudicar, se abonaría el 50% del tipo por el que ha salido. Ahora digo cómo se calcula el tipo. ¿Por qué se ha puesto el 50%? Pues por analogía con el procedimiento de ejecución civil, ¿no? Donde para que se quede en el caso de una ejecución, para que se quede con el bien, tiene que al menos quedarse por el importe del 50%, ¿no? Entonces aquí lo que se está diciendo es que el valor de la concesión va a ser por el que resulte adjudicatario el nuevo contrato, garantizando el Estado al menos un 50% de un tipo de licitación, con lo cual ahora lo determinante es ver cómo se halla ese tipo de licitación, ¿no? Para hallar el tipo de licitación, lo que hace la ley es valorar la concesión o las instalaciones con las que se queda, mejor dicho, no, mediante el sistema de descuento de flujos de caja. Entonces, se parte de un periodo de los flujos de caja que ha generado esa concesión durante un periodo que tiene que ser equivalente al que quede para concluir la concesión. En el supuesto de que el periodo que queda para concluir la concesión sea superior al que ha transcurrido, pues se cogería el transcurrido, ¿vale?
esos flujos de caja se parte de datos históricos, no es estimaciones, no es un plan de negocios, son datos históricos, ¿vale? Y el tipo que se utiliza de descuento es el de la deuda a 10 años incrementado en 300 puntos básicos, aunque estos dos extremos se pueden modificar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Vamos a ver, el sistema este, desde mi punto de vista, el partido de datos históricos me parece que es lo más relevante. Yo, por la experiencia que tengo, estimaciones al final lo que te llevan, todo lo soporta el papel y valdría cualquier cosa. El problema que tiene es que quizás no se produce la actualización de esos datos históricos hacia futuro. La razón de que no se produzca la actualización es que cuando se ha estado tramitando esto, estamos en plena ley de desindexación, sería muy difícil coger y sacar una ley donde se dijera que son los datos históricos incrementados en un 1 o un 2%, ¿no? O sea, primero. Entonces, a cambio de eso, se ha utilizado un tipo de interés de descuento que es más bajo del que parece que correspondería, ¿no? Porque la deuda ahora mismo a 10 años debe estar por el 1,5, 1,6, 1,7, por ahí. Y 300 puntos básicos estamos hablando de un tipo de descuento de un 4,6, un 4,7. Creo que una cosa compensa la otra, ¿no? Una precisión, los flujos de caja que se toman en cuenta son los flujos de caja de explotación, quitando los derivados de los ingresos y costes financieros, ¿no? Y por supuesto el reparto de dividendos. La razón de no meter ingresos y gastos financieros es no afectar a la estructura financiera que pueda tener la empresa concesionaria para gestionar esa concesión. Entonces, porque nosotros realmente utilizamos los descuentos de flujos de caja de una empresa para valorar unos activos de la empresa, porque nosotros no nos quedamos con la empresa, yo me quedo exclusivamente con los activos, ¿no? Con los activos que revierten. Entonces parece que no tiene mucho sentido que se tomara en cuenta la estructura financiera. Si estuviera valorando la empresa, estaría haciendo otra cosa, ¿vale? Ese es el criterio y ese sería el tipo por el que saldría licitación. Entonces, en el supuesto, ya digo, que se adjudique, pues el precio que abonaría la administración al concesionario sería el de adjudicación, y en el supuesto de que quedara desierto, al menos se daría el 50% del importe del descuento de flujo de caja que he comentado. Sí, ya llevo primero y la segunda. Entonces, perdón, hay un matiz respecto de cuando las obras están en construcción. Cuando las obras están en construcción se establece en el 70%, ¿vale? El 70% del valor de las obras. Ese es el tipo que se fija de licitación. Es para tomar en cuenta este valor se parte de las cuentas anuales más las certificaciones que se hayan tramitado desde que se aprobaron las últimas cuentas anuales, ¿vale? Este es entonces, básicamente, ya digo, la idea que hay es, si la administración no ha incurrido en ninguna actuación antijurídica, paga lo que le aportan, y entendemos que lo que le aportan vale lo que un tercero está dispuesto a pagar por ello, y en el supuesto de que no haya ningún tercero que esté dispuesto a pagar por ello, pago el 50% de los flujos que ha generado en el periodo anterior. En el supuesto que sí la administración haya actuado incorrectamente, o sea, que sea por causas imputables a la administración, el esquema queda básicamente como está ahora mismo, ¿no? Es decir, el importe de las inversiones que haya realizado el adjudicatario se pagan por lo que él se haya gastado, descontando las amortizaciones. Entonces, ¿por qué aquí se paga todo el importe? Porque realmente, en el supuesto de que la concesión valiera menos que lo que se ha gastado el empresario, la otra parte realmente sería un caso de indemnización de daños y perjuicios. En la medida que yo he sido el que he generado una conducta que ha dado lugar a la resolución del contrato, yo no solamente le tengo que pagar lo que vale, lo que me aporta, sino que además le tengo que abonar la indemnización de daños y perjuicios, que es el daño emergente más el lucro cesante. En el caso del daño emergente, oye, yo me gasté 50.000, esto vale 30.000, me pagan las 20.000 restantes, ¿no? Y luego el lucro cesante. El lucro cesante, como se evalúa, es de una forma, ya digo, un poco más precisado, pero como venía siendo hasta ahora. Es decir, se cogen los últimos 5 años y sobre la base de los beneficios de los últimos 5 años se estima que ese va a ser el beneficio que va a obtener hasta el final de la concesión, mediante un sistema también descontando
como flujo de caja esos beneficios, perdón, no como flujo de caja, descontando ese beneficio que es antes de impuestos, porque la indemnización que le pague la administración va a tener que pagar impuestos a la empresa, con lo cual si no estaría pagando 2 veces. Y el tipo de descuento es el del coste medio de capital de la empresa, ¿vale? Esa sería la situación. Por supuesto, las instalaciones que no revierten, en función del grado de amortización, también se abonarían. Eso sería también parte del daño emergente, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, no se ha querido, en el caso de que el responsable de la resolución del contrato haya sido la administración, no se ha querido coger y hacer la misma valoración y luego ir por una indemnización de daños y perjuicios. Ha parecido que era más sencillo coger y decir, ¿cuánto se ha gastado el contratista? Tanto. Y a eso le añado los beneficios que ha dejado de percibir. Realmente, si se hiciera el cálculo bien, valorando lo que es la concesión, estarían sumadas las dos partes, ¿vale? Pero se ha preferido mantener el sistema antiguo, ¿no? En esto consiste básicamente en lo que es la reforma, que ya digo que se centra fundamentalmente en los casos en los que la administración no ha sido el causante de la resolución y en cómo se valora esos activos que pasan del concesionario a la administración como consecuencia de haberse resuelto el contrato, ¿vale? Un matiz respecto del riesgo operacional. Aunque lo ha adelantado, nada impide que parte del riesgo operacional la asuma la administración. O sea, que pueda dar préstamos participativos a vales del tipo que sea. Lo que pasa es que nosotros sí creemos que lo importante es que sean explícitos, que figuren expresamente. Y en la reforma también se dice que siempre será uno de los supuestos, uno de los criterios de adjudicación que se tomarán en cuenta para adjudicar la concesión. Entonces, eso no nos lo impide para nada la Comisión, ¿no? O sea, la Unión Europea, ¿vale? Y yo creo que poco más. Esto es todo lo que da de sí, que realmente es una idea, ¿no? ¿Vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias al Director General de Patrimonio del Estado por sus palabras y por atenerse tan disciplinadamente a los tiempos asignados. Y a continuación tendría la palabra Alberto Dorrego. Alberto. Sí, sí, no. ¿Le paso con esto? Sí, eso. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por la amabilidad de la acogida por parte de ESADE en este evento. Muchas gracias, por supuesto, a la Cámara, a su presidente, Francesc Sibina, por la invitación a tomar parte en este evento personalmente. Y lo que me gustaría es, pues efectivamente, tratar de sintetizar también un poco cuáles son los elementos básicos de esta reforma que ha tenido lugar en relación con la RPA, o la mal llamada o extrañamente llamada RPA en el caso de las concesiones, que yo he preferido llamarle, ya veremos por qué, la garantía implícita del Estado en las concesiones de infraestructuras y de servicios públicos, y en la que desde la Cámara hemos dado muchas vueltas y hemos trabajado en ello durante los últimos meses con mucha intensidad. Bueno, lo primero es que la Ley 40/2015, desde nuestro punto de vista, yo creo que es una evidencia, supone un giro copernicano en el sistema concesional español. Supone un giro copernicano porque en realidad altera muy sustancialmente las bases de lo que ha venido siendo hasta ahora el modelo concesional español, de una forma muy significativa. Tanto respecto a las concesiones de obra como respecto a las concesiones de servicio público, de una forma integrada, cosa que hasta ahora había siempre ciertas dudas sobre el tratamiento en uno o en otro caso. Ha sido una reforma, luego lo comentaremos también un poco más, una reforma algo apresurada desde nuestro punto de vista. Yo creo que algo que produce unos efectos tan sustanciales como los que ahora veremos respecto al sistema concesional español en su conjunto, pues quizá hubiera merecido algo más de diálogo y algo más de reflexión por parte del regulador. Yo creo que esa es la principal crítica que se puede hacer. Seguramente tiene su explicación. La anticipación de la entrada en vigor de esta reforma de la RPA, como otras cuestiones de la legislación de contratos en esta Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015, respecto a lo que sería la entrada en vigor normal con el anteproyecto de ley, pero yo creo que este proceso ha sido algo apresurado. Esta
reforma de la RPA, recuerdo que se produjo con una enmienda parlamentaria, que hay alguna persona que lo conoce muy de primera mano porque vive mucho en ese mundo, que una enmienda parlamentaria que se presentó, si no recuerdo mal, el día 28 de julio. Fue la primera vez que el sector conoció esta nueva regulación de la RPA en la Ley de Régimen Jurídico. Se ha tramitado durante el mes de agosto y el texto, pues prácticamente, pues entre Congreso, Senado, se tramitó en las Cortes en 15 días en el mes de septiembre, como pasa siempre a final de legislatura con este tipo de proyectos apresurados. Ha pasado una cosa además muy curiosa, que es que la ley se votó, la última votación en el Congreso de los Diputados para la aprobación del texto fue el día 1 de octubre, la votación final sobre las enmiendas del Senado, y se publicó el día 2 en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, lo cual da idea, en fin, no recuerdo yo muchos casos en los que haya habido un apresuramiento tan grande. Es decir, yo creo que esto ha tenido ese componente que yo creo que desde el punto de vista del sector es probablemente el elemento un poco más criticable que se ha generado. Y supone la desaparición de la garantía implícita de la administración concedente, no necesariamente del Estado, de la administración concedente, en los casos de, por supuesto, inviabilidad de la concesión, cuando se producen casos de concesiones fallidas, que aparte de todos los supuestos de regulación de la resolución anticipada de las concesiones, muy especialmente en este caso concreto en el que nos gustaría centrar la atención. La RPA es algo sobre el que en general se ha reflexionado poco en términos históricos, cuándo ha nacido la RPA en nuestra legislación. En realidad, si tratamos de buscar un poco los orígenes, la realidad es que en España nunca ha existido una regulación como la que teníamos hasta ahora de la RPA en nuestro derecho histórico, en nuestro derecho concesional histórico. El modelo del siglo XIX era un modelo muy similar, por cierto, al que ahora se va a establecer, el modelo de la Ley de Obras Públicas, Ley General de Obras Públicas del 77, de la Ley de Ferrocarriles, de la legislación sobre concesiones hidráulicas, de concesiones portuarias. Era un sistema en el cual la concesión fallida, cuando se producía la quiebra del concesionario, lo que se producía necesariamente era la subasta de la concesión y como consecuencia de la subasta de la concesión, la adjudicación a un tercero o, en el supuesto de que no hubiera ningún postor, la asunción por el Estado de la concesión y ninguna indemnización, es decir, una adquisición de la concesión pura y limpia de cualquier otra carga. Ese es el modelo tradicional. En España nació en realidad la RPA, como hoy la conocemos, con el desarrollo de infraestructuras que se produjo en los años 60, con las grandes autopistas de peaje de los años 60, en el cual este componente de la RPA fue un elemento, digamos, relevante a efectos de la financiabilidad de este tipo de proyectos de grandes infraestructuras. Una de las exigencias de los financiadores internacionales para el desarrollo de estas infraestructuras. En la ley de autopistas de peaje del año 53, de carreteras de autopistas de peaje del año 53, que es la ley que sirve de fundamento para el primer proyecto que hay en España de estas características, que es el túnel de Guadarrama, años 60, es la primera vez en la que hay una regulación algo similar a la que hoy conocemos. Ese es el origen real, ese es el momento en el que nace por primera vez una regulación algo parecida a lo que hoy entendemos como RPA o esta garantía implícita. Ese es el momento. Esto pasa a la ley de autopistas del 72, en los términos que todos conocemos, vigente todavía la ley, no en esta redacción. El texto del 32.4 era el originario de la ley 72, en el cual regulaba la quiebra de la concesión con el efecto de la liquidación de las inversiones, es decir, el pago al concesionario de las inversiones realizadas, expropiaciones, ejecución de las obras, etcétera, y con su, digamos, expresión, digamos, más característica en las autopistas de última generación, las adjudicadas en los años 99, año 2000, que son concesiones de autopistas en las cuales la RPA llega a cuantificarse en los propios decretos de concesión de las autopistas, en los cuales se cuantifica exactamente cuánto es la RPA, lo cual es un cierto contrasentido desde el punto de vista técnico, tanto por construcción como por expropiaciones en el propio decreto de concesión, lo cual da idea además de la peculiaridad de esta institución. El modelo en España se generalizó, digamos, en la legislación del Estado, en la Ley de Contratos del Estado del 65 y en el Reglamento del 65 para los contratos sobre todo de gestión de servicio público. En la Ley de Concesión de Obras Públicas, la Ley 13/2003, ya se hizo de forma, en los términos que hoy la conocemos, con una regulación prácticamente idéntica.
y en la ley de contrato del sector público, de la que bebe esta regulación, la que, digamos, cataliza toda esta regulación, en la que ha sido el modelo pues hasta vigente hasta octubre pasado. ¿Cómo era la RPA hasta octubre de 2015, hasta el 22 de octubre de 2015? Pues básicamente lo que todos conocemos, el artículo 271, la clave está en esta regulación legal, en los supuestos de resolución, la administración abonará al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la exploración de los terrenos, ejecución de la obra de construcción y adquisición de los bienes necesarios para la protección. Se cuantifica teniendo en cuenta la grado de amortización y se paga en 6 meses. Ese es el modelo. Eso es más complicado luego en la práctica, como todo el mundo que ha trabajado en esto sabe, pero este es el principio teórico, el principio jurídico en el que se sustenta la RPA hasta octubre del 2015. Y en el caso de los contratos de gestión de servicio público tiene una regulación separada, ahora se fusiona, eso es una buena cosa, en el 288, pero es un modelo exactamente idéntico. ¿Por qué digo que estamos ante un modelo, por qué cuando se habla de esta RPA, mal llamada RPA, nos referimos a una garantía implícita del Estado o de las administraciones concedentes, una garantía implícita? Pues básicamente por 3 razones. En primer lugar, porque esta es una garantía que nunca se explicita, como antes decía muy bien el director general, no se explicita nunca en los documentos contractuales. Bueno, no se explicita nunca hasta las autopistas del año 2000, ¿no? Esta sí se explicitó, pero no se explicita en los documentos contractuales, sino que existe en la ley, es una garantía ope legis, por eso es implícita. Es una garantía sobre la que no existe tensión competitiva en terminología de la CNMV, es decir, sobre la cual no hay capacidad, digamos, en condiciones normales de introducir competición entre los licitadores en los proyectos. Y es una garantía que no tiene reflejo en la contabilidad pública, precisamente por ese carácter implícito, o sea que es uno de los problemas y por consiguiente no impacta en principio porque es una garantía implícita en el endeudamiento público, la legislación, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea. Y la legislación presupuestaria no se contempla como una garantía, no se regula dentro de las, digamos, garantías o de los medios de apoyo a la financiación en las inversiones de los sujetos particulares. Sin embargo, a pesar de ello, los operadores privados sí tratan esta garantía como o tratan la RPA como una garantía y por consiguiente es objeto de negocios jurídicos, es objeto de pignoración, es objeto de transacciones, exactamente igual que cualquier otra garantía real existente. Los derechos de cobro en caso de resolución se tratan exactamente igual por los operadores y por los mercados financieros que otra garantía de similares características. Por ejemplo, uno de los elementos relevantes que tiene la reforma, no se ha referido a él el director general, es el artículo 261.3, en el cual se regula que la ignoración de la RPA, de estos derechos de cobro en caso de resolución, son, por supuesto, ignorables, pero tiene que ser objeto de autorización administrativa, una autoridad administrativa además muy estricta, porque tiene que estar vinculada al desenvolvimiento de la propia concesión, cosa que no lo estaba hasta ahora, y además tiene que ser objeto de publicidad, de publicación en el Boletín Oficial del Estado, etcétera, es decir, unas garantías especialmente estrictas, un elemento determinante. ¿Cuál es el cambio de modelo que se produce? ¿En qué cambia en realidad? Pues lo ha explicado muy bien el director general, como es propio, como autor de la norma, mejor que nadie. Bueno, pues los artículos 271 y 278 regulan esta disociación entre causas imputables, causas no imputables. La quiebra del concesionario, la llamada siempre quiebra del concesionario, el concurso, la insolvencia, de una insolvencia del concesionario, la concesión fallida, autopista por la que no pasan coches, se considera una resolución no imputable, en todo caso a la administración, técnicamente, y en estos supuestos se sustituye el principio de indemnidad, el tradicional principio de indemnidad, el principio de las concesiones del 60, el principio del 231 hasta ahora vigente, el principio de indemnidad, de indemnización por las inversiones, ejecución de las obras hechas y por las expropiaciones producidas, por un principio distinto, que ha explicado también muy bien el director general, que es el principio del valor real de la concesión, que es el valor de mercado de esa concesión. ¿Cómo se hace? Pues como se ha explicado, es decir, con subasta a precio, con un tipo de licitación que se fija de esta manera. El elemento más relevante, por supuesto, como también ha dicho el director, es el de los 261 terc, es decir, que
al final, la fijación del valor, el tipo de licitación sobre los flujos de caja esperados se realiza sobre los flujos de caja históricos, sobre un elemento real que son los flujos de caja históricos, y eso pues produce otorga cierta mayor seguridad o claridad al proceso, pero al mismo tiempo unos efectos especialmente contundentes respecto a cómo se valora la concesión. La fijación del tipo de licitación es determinante en la medida en que es lo que al final señala cuál va a ser el valor de adquisición por parte de la Administración en el supuesto de que en una segunda subasta no se produzca la existencia de ningún inversor, de ningún postor en la misma. Un elemento al que después aludiremos quizá y podemos hablar más en el debate, es que uno de los elementos más criticables que tiene la ley, y hemos hablado en alguna ocasión de él, es el que los mecanismos de entrada de inversores, de terceros, en la concesión, cuando en el supuesto sobre todo de inversiones de concesiones con un defectuoso desenvolvimiento, son excesivamente complejos o no se han flexibilizado lo suficiente. Una cuestión importante es si esta reforma tiene efectos retroactivos, un asunto que todo el mundo ha preguntado desde el minuto uno, ¿no? ¿Tiene efectos retroactivos? Pues no, naturalmente, como es lógico, como es propio de una legislación, digamos, como es propio de la seriedad que es característica de nuestra legislación, obviamente, o deberías, o lo es, en este caso sin duda ninguna, porque es un principio importante, la retroactividad no es una norma que se aplique retroactivamente porque lo regula así la ley, lo regula la propia Ley 40/2015. La reforma entró en vigor el 22 de octubre, según dice la disposición final, que por cierto no es la misma entrada en vigor que tiene la propia ley de régimen jurídico, sino que entra en vigor a cabo de un año, pero esto entra en vigor a los 20 días, ¿no? Por excepción, ¿no? También otra idea un poco extraña, ¿no? De por qué esto tiene que entrar en vigor tan rápido, ¿no? Especialmente más que la propia ley donde se introduce, ¿no? La ley, sin embargo, no se aplica nada más que a las concesiones que se otorguen a partir de la fecha de su entrada en vigor. No se aplica a las concesiones licitadas con anterioridad a la entrada en vigor. Por consiguiente, no es una ley que esté pensada o que sea una ley concebida, como se ha pensado desde muchos elementos, muchos ámbitos del sector, para resolver problemas pasados, para resolver el problema de las radiales o para resolver problemas en los que tiene que enfrentarse los ministerios actualmente, sino que es para corregir, digamos, una situación de futuro. ¿Cuáles son los motivos o las razones de la reforma? Que no soy yo quien tampoco para explicarlo, pero digamos, en toda esta cuestión, a lo largo de los años se han venido formulando planteamientos, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista jurídico, que han venido poniendo de relieve la necesidad de llevar a cabo un cierto replanteamiento de qué es la RPA. Estos planteamientos parten de que el fundamento teórico de la RPA ha sido siempre tratar de evitar el enriquecimiento injusto, en fin, en términos un poco privatistas, ¿no? El enriquecimiento injusto de la administración o la adquisición de unos activos por un coste muy inferior a su valor real, ¿no? Una adquisición de activos que se produce de una forma especialmente injusta en el supuesto de los bienes expropiados, en los cuales en realidad el concesionario no hace más que de agente del propio poder público que lleva a cabo la expropiación, ¿no? El fundamento real, sin embargo, no ha sido el fundamento real de la RPA. El fundamento real de la RPA ha sido la financiabilidad de las concesiones, como hemos visto, y por eso su surgimiento histórico se encuentra en los años 60, cuando nace. Es evidente. Entonces, si no se aplica retroactivamente la norma o no se hace para resolver el problema de las radiales ni los problemas que actualmente están encima de la mesa, ¿cuál es la razón por la cual se
hace esta reforma? Pues básicamente hay dos tipos de motivos. Por una parte, es obvio que hay unos motivos económicos, que es un cambio de modelo. Es decir, lo que se pretende es luchar contra los llamados white elephants, contra los proyectos concesionales que son más impulsados en la mente, digamos, de los políticos, de los responsables administrativos, que en la necesidad social. Los white elephants son los proyectos que tienen una rentabilidad social negativa, ¿no? La RPA en estos proyectos, los cuales los ejemplos están en la mente de todos, ha operado como una especie de seguro público tanto para los operadores como para los financiadores, y lo que ha producido es una especie de retransferencia de los riesgos hacia el sector público, hacia los contribuyentes. En realidad esto yo creo que es una cosa evidente. Y por consiguiente lo que se está haciendo es impedir con esta regulación de la RPA que la colaboración público-privada cumpla con una función esencial que tiene, que es precisamente evitar los white elephants, los proyectos que se encuentran en la mente nada más de los políticos, de los impulsores de los proyectos. Este motivo es muy importante, digamos, en su construcción teórica. Consiste en un cambio de modelo en el cual los proyectos no es que no puedan tener apoyo público, sino que tienen que ser proyectos razonablemente sostenibles, razonablemente financieramente viables en su configuración técnica desde el primer minuto, desde que el proyecto es concebido, es objeto de promoción pública. También existen dos importantes motivos jurídicos, técnico-jurídicos, en relación con esta cuestión, que se encuentran, por una parte, en la Directiva de Concesiones y en la necesidad de hacer compatible la regulación de la RPA con el riesgo operacional, con la regulación de riesgo operacional contenida en la directiva. Hay una opinión, digamos, generalmente compartida de que el riesgo operacional, según está en el 5.1 de la directiva, no es compatible con la regulación que existe de la RPA. Y por otra parte, la normativa ASEC, la normativa sobre el sistema de cuentas públicas de la Unión Europea, en el cual también, junto con los elementos para calificar la naturaleza de la asociación público-privada en terminología ASEC de la operación, incluye la existencia de cláusulas de rescisión ventajosas, como son efectivamente la RPA, que determinan también el que haya la necesidad o la importancia de que tenga la RPA un tratamiento distinto. Significa ello que la reforma de la RPA no impide, que trata de adaptarse a la Unión Europea, no impide que haya apoyo público a la financiación de proyectos, pero lo que impide, lo que exige es que esta financiación se haga con transparencia y con suficiente tensión competitiva. Los efectos que tendrá la RPA para el sector a corto plazo son difícilmente previsibles, porque para eso además hay expertos que hablarán después que eso saben mucho mejor con toda seguridad. Pero qué duda cabe que obliga a replantear los proyectos que tenemos ahora encima de la mesa, muchos de ellos, obliga a la mayor necesidad de aportación de capital propio, obliga a la reducción de los proyectos financiables, con toda seguridad, a corto plazo, y por tanto un cierto retraimiento del sector concesional. A medio plazo, sin embargo, o a medio y a largo plazo, los efectos son algo más complejos, son más de fondo, sobre todo si partimos de cuáles son los motivos reales que han llevado a la regulación de la RPA. Por un lado, para la Administración va a exigir una maduración más rigurosa de los proyectos concesionales, con toda evidencia, también para el sector privado, obviamente. En este sentido, por ejemplo, la regulación de la Oficina Nacional de Evaluación de las Concesiones, que se incorpora también en esta regulación, es una buena iniciativa. No es el modelo que viene defendiendo de regulación de este organismo, digamos, de evaluación que defiende CIES, no es el modelo, pero es un paso en esa dirección, sin duda ninguna. Tiene muchos elementos técnicos que deben ser revisados. Desde mi punto de vista, la regulación de la oficina es, yo creo que un planteamiento en exceso ambicioso, excesivamente inconcreto. Le falta independencia a la oficina de evaluación de proyectos. Yo creo que abarca demasiado tipo de proyecto, todos los proyectos de más de 1 millón de euros que no tengan, o los que haya una cierta transferencia de la tarifa hacia el sector público, tienen que ser objeto de este informe, igual que los reequilibrios, lo cual yo creo que dimensiona de una forma exagerada la oficina.
Y no es, insisto, el modelo planteado por la Cámara, pero avanza en una dirección correcta, que es la de que haya una evaluación seria, rigurosa de los proyectos. Y para las empresas, yo creo que tiene la gran importancia esta reforma de que va a suponer una oportunidad de futuro en la medida en que va a implicar que aquellas empresas que tienen más capacidad de generar valor en el sector de la explotación de las infraestructuras, que tienen más capacidad de incorporar valor añadido en los análisis de los proyectos, en la gestión de la explotación, van a tener una posiblemente ventaja competitiva a la que actualmente existía con el modelo vigente de RPA. Es decir, esta transformación del modelo concesional también va a obligar a una transformación del propio modelo de las empresas operadoras en el sector concesional en España. Acabo en un minuto, solamente poniendo encima de la mesa algunas de las propuestas que se han hecho desde la Cámara de Concesionarios y yo creo que desde gran parte de las empresas del sector concesional en relación con esta regulación, y que yo creo que deberían repensarse y estudiarse, valorarse a lo largo de los próximos meses, ya con cierta experiencia que se va produciendo ahora de cara a la tramitación del anteproyecto de ley de contratos del sector público. Creo que es importante tratar de pensar en fórmulas más flexibles, muy importante, en fórmulas más flexibles en el tratamiento de la RPA, no sé si en todos los proyectos, quizá en algunos de ellos, o en los proyectos de mayor importancia desde el punto de vista cuantitativo, proyectos del Estado, de grandes infraestructuras de servicios en los cuales debería haber la opción de dar un tratamiento, digamos, más negociado a la RPA y a su configuración jurídica, como pasa en general en el mundo concesional internacional y en el mundo anglosajón muy en particular. Creo que debe ayudarse debe ayudarse en la regulación a facilitar la entrada de terceros inversores propuestos por el financiador en las concesiones que presentan dificultades o que no van evolucionando de la forma esperada. Y para eso tiene que flexibilizarse, hacerse más sencillo el procedimiento de cesión de la concesión o la regulación de los sistemas de step-in en la línea con lo que existe en el derecho comparado. Creo que hay que aportar algo más de seguridad jurídica en la regulación del tipo de licitación, con un desarrollo adecuado de la regulación que hay en el tipo de licitación, el del 261 TER. Debe hacerse una profunda reflexión también, en mi opinión, sobre la independencia y sobre la configuración jurídica, el estatus institucional de la Oficina de Evaluación de Concesiones, y yo creo que deberíamos tratar de ir hacia una fórmula más de una agencia de evaluación de las concesiones, una agencia de colaboración público-privada, los modelos que existen en el derecho comparado muy bien ensayados, con esa capacidad, por supuesto, de evaluación de los proyectos y con una importante capacidad para tomar decisiones vinculantes, decisiones efectivas en relación con el lanzamiento de los proyectos y la evitación de que se produzcan estos white elephants o proyectos que al final han acabado dando lugar en España a la supresión de esta garantía implícita en nuestra legislación. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto, por tu exhaustiva presentación, y para finalizar la mesa, esta primera mesa, Andrés, por favor. Muchísimas gracias a ESADE y a la Cámara de Concesionarios por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Y la presentación que tengo preparada es una primera parte en relación con el término, la cuestión específica del régimen de terminación anticipada. La otra parte más en torno a lo que es la revisión y recomendaciones en cuanto al modelo de PPPs o el enfoque de PPPs en España. Esa la facilitaré o hablaremos sobre ella en un momento posterior. Vamos a ver, yo bajo mi punto de vista exclusivamente financiero y no entrando en la pura técnica jurídica, esta es la visión que tengo. En primer término, si podemos pasar...
En primer término, a mí me gustaría diferenciar exactamente, igual que ha hecho antes el director general, entre el caso donde nos vamos a valoración y a relicitación de lo que a mí me gusta llamar la cola del contrato, y de los supuestos donde la administración no es... en los supuestos aquí me estoy refiriendo a donde el concesionario no es culpable o no es la causa de la terminación. En el primer caso, que es cuando se elimina la figura de la RPA, yo me estoy refiriendo al caso donde hay un incumplimiento contractual, si bien es cierto que entiendo que este escenario también ampara, como me comentabas antes, el caso de escenarios de fuerza mayor, y ahí algo que no he incluido aquí, a mí me surge una duda, y es en esos escenarios de fuerza mayor donde no hay una culpabilidad por parte del concesionario, si bien se entiende, como comentábamos muy brevemente antes, que el contrato sí que nada impide que se siga haciendo así, establece medidas de reequilibrio económico-financiero en el caso de supuestos de fuerza mayor, la duda me asalta cuando o sea, en los casos en los que no se pueda ejecutar porque la administración pueda no querer los derechos de reequilibrio, y entonces efectivamente no pueda estar el concesionario cumpliendo, pero por una causa no imputable, y terminemos por ir a un proceso de licitación. Sí. Si es derecho del concesionario, en consecuencia, si no hay reequilibrio por parte de la administración, sería una causa imputable a la administración. Perfecto. Con lo cual no estaríamos en nosotros. Con lo cual lo normal, entonces, perdona... Pudiera ser, vamos a ver, algo que técnicamente no es fuerza mayor porque está tasado en los supuestos, pero que se diera una de esas circunstancias, entonces pero si es fuerza mayor, hay que reequilibrar necesariamente. Y si no reequilibra la administración, si incumple la administración, en consecuencia, hay que abonarle pues exactamente igual que cualquier otro incumplimiento. El valor de lo que se ha gastado el contratista más los beneficios futuros que espera obtener. Pues eso es una gran noticia, a mi modo de ver. Porque incumple la administración. O sea, no es una potestad de la administración decir en caso de fuerza mayor si reequilibra, no, tiene que reequilibrar. Por lo tanto, podemos decir que lo normal en los escenarios de fuerza mayor que impida la continuidad del contrato, es raro que nos vayamos a la vía de relicitar el contrato, porque se resolverá en el seno del propio contrato. Vale, ok. Por lo tanto, entonces estaba en lo cierto cuando estaba asociando yo directamente, al menos en la pura praxis, que la eliminación de la figura de la RPA y el esquema de relicitación del contrato más bien aplicará cuando estamos en un caso culpable de culpa del concesionario. Bien. Entonces, la primera pregunta, ¿esto es injusto? A mi modo de ver, no. Yo siento ir en contra de lo que opinan la enorme, entiendo yo, de momento mayoría de la industria, pero a mí me parece que el concepto en sí de no terminar y el hecho en sí de no existir ese blindaje del derecho a una cierta compensación de una cuantía bastante elevada en casos de terminación anticipada por incumplimiento, es un modelo que se utiliza en otros países, que se lleva mucho tiempo utilizando en el Reino Unido, y a mí no es un modelo que me parezca injusto. Ahora, lo que no entiendo bien es por qué no pueden coexistir los dos. Pero bueno, esto es un problema que luego más adelante voy a comentar, es decir, el exceso de ímpetu legislativo de nuestro país, que es algo que ha abandonado casi todos los países de mejores prácticas de PPPs, tratando de regular lo menos exhaustivamente posible y de detallar lo menos para dejar más campo a los contratos. Pero bueno, eso es otra cuestión. La razón para mí del sentido, desde el punto de vista de la administración pública, de esta solución, pues yo creo que para mí hay una muy clara, que es sin perjuicio de la justificación jurídica, que yo no soy abogado, no me puedo manifestar, pero no entiendo que todo el mundo diga parece que esto puede venir de la incompatibilidad de la RPA. Bueno, no sé si parece o no, eso no sé por qué no existe una consulta vinculante a quien tenga que ser para que nos diga si mantener la RPA como opción por parte de la administración cuando licita, pudiéndose acoger a este modelo, que a mí me gusta también mucho para muchos escenarios, pues nos digan claramente si es factible jurídicamente o no mantenerla. Al margen de eso está el problema del cómputo, y claro, evidentemente la cuestión para mí es tremendamente perversa, porque de alguna manera, hasta ahora, sin poder acogerse a una relicitación, cuando la administración podía
o estaba en su capacidad ejecutar su derecho a terminar anticipadamente el contrato en caso de incumplimiento, tenía un desincentivo brutal consistente en el impacto en déficit que iba a tener por tener que recuperar esa concesión, lo cual, a mi modo de ver, siempre ha generado una situación que tampoco es justa, porque al final la Administración en ese sentido siempre ha estado coartada y yo no creo que debiese. Ahora, sin embargo, si nos vamos al otro lado y entonces la Administración puede terminar la relación contractual con una potencial pérdida para el concesionario saliente, sin tener ningún impacto en déficit, pues a mí me da miedo que se genere un incentivo perverso para ir por esa vía y que la Administración pase de ser lo que, a mi modo de ver, puede haber estado sucediendo en muchas ocasiones, muy generosa con sus derechos de terminación anticipada, pase a ser mucho más de lo necesario exhaustiva y fiscalizadora de los supuestos de incumplimiento contractual, porque económicamente en un momento determinado le pueda interesar. La motivación que comentábamos antes en la mesa de evitar elefantes blancos, yo no la comparto, porque para mí la mejor manera de evitar elefantes blancos, es decir, la licitación de proyectos con una escasísima o nula o negativa rentabilidad económico-social, es una cuestión que debe medir la propia Administración. Y eso es la raíz de todo el problema que tenemos en España con nuestro teórico modelo de PPPs, que no existe un modelo de gobernanza donde estén tasados los supuestos y los cálculos y los ejercicios que hay que hacer para que una Administración se autorregule y sepa cuándo puede un proyecto ser viable económicamente, además de financieramente, ¿no? Pero luego entraremos en la siguiente sesión en lo que al menos yo considero en relación a esos aspectos. Está fenomenal traer una praxis tan sofisticada de otros países, pero traigámoslo todo. Sigo refiriéndome al supuesto de la relicitación. Quiero decir, nuevamente, a mí me gusta que esto se aplique en el modelo español. Lo que pasa que cuando se aplica en el Reino Unido, por ejemplo, tienen una cosa que nosotros no tenemos, que es que antes de llegar a ese supuesto de terminación anticipada por incumplimiento contractual, los bancos tienen una serie de derechos, incluyendo el poder entrar en la concesión y poner a otro operador y estar un tiempo probando si se puede revertir la situación. Entonces, insisto, ¿que vamos a importar buenas praxis de otros países? Pues traigámoslas todas, no nos quedemos solo con una y evitemos traer las otras, porque entonces es cuando se empiezan a generar, a mi modo de ver, desequilibrios en relación al riesgo de gestionar todos estos supuestos. Porque el problema principal para mí es la falta, la ausencia en España, en el modelo español, de una praxis que suponga la definición contractual de los supuestos de riesgo, que no tienen por qué entrar en la definición de derecho administrativo de fuerza mayor, sino pueden ser otros, definición exhaustiva, como hacen todos los países, nuevamente Reino Unido, de aquellos supuestos de los cuales de su responsabilidad se quiere exonerar al concesionario. Es decir, dicho de otra manera, mientras sigamos jugando con el concepto que para mí es, voy a ser muy inexacto supongo, pero entendedme la expresión, decimonónico, que es que ya no aplica de el riesgo y ventura como definición máxima y expresión de todo lo que debe ser una concesión, cuando los PPPs y los PFI especialmente no tienen que ver con eso, tienen que ver con una definición a medida de responsabilidades entre dos partes. Mientras sigamos con eso, claro, se genera un entorno en el cual hay multitud de casos en los cuales vamos a llegar a una situación de teórico incumplimiento contractual bajo la doctrina española del concesionario, donde en realidad no había un incumplimiento contractual. Por lo tanto, nuevamente, está fenomenal traer este supuesto aquí y abandonar el concepto de la RPA, pero hagámoslo adoptando las mejores praxis de otros países, es decir, definición exhaustiva de supuestos de riesgo que son exonerados. Comentabas antes, Juan Antonio, que la transferencia del riesgo operacional no tiene por qué ser la totalidad del riesgo operacional, y decías, se puede vaciar en parte, se puede mitigar, ¿no? Decías, con medidas explícitas, garantías, etcétera. No, es que lo mejor es que se mitigue con medidas contractuales, donde se diga claramente que, al margen de lo que se define como fuerza mayor en la legislación española, que creo que además habría que modificarlo, si
las condiciones geotécnicas pasan a ser un X% distintas del estudio que hemos anexado, hay una exoneración. En caso de un túnel enorme, si hay defectos claros en el mapa de catas, temas de hallazgos arqueológicos, hay una exoneración. Supuestos que no entran dentro del supuesto de fuerza mayor y que la buena praxis en todo el mundo es exonerar al privado. Eso es la forma para mí por la que hay que mitigar el riesgo operacional. Si hacemos eso y además damos derechos a los lenders para revertir la situación antes de decretar un incumplimiento contractual, para mí esto funciona genialmente. Pero sin todos esos supuestos de buenas praxis, creo que esto puede ser efectivamente un problema. Un problema especialmente en el caso de las concesiones fallidas. O sea, en el resto de casos yo no estoy tan seguro de que sea un problema grave, pero en el caso de las concesiones fallidas creo que sí. Es decir, concesiones, me refiero a, en el sentido estricto del término o más estricto del término en distintas jurisdicciones, que es cuando la mayoría del ingreso proviene directamente del usuario. Bien, estos son los supuestos de caso culpable. Ahora, a mí casi me preocupa más los supuestos no culpables, o donde podemos entender que es culpa o imputación a la Administración, directamente, digamos, la resolución anticipada por parte de la Administración con carácter unilateral. El director general decía antes que básicamente es el mismo modelo que antes, lo que pasa que se ha aprovechado para especificar un poco más. Siento, voy a ser bastante crítico, pero primero, claro, es que este era el momento para acabar con el modelo de antes, punto número 1, y punto número 2, si no, yo hubiese preferido que lo dejaseis como estaba, porque cada vez que se va aquilatando más en una ley, a mi modo de ver innecesariamente, la metodología de cálculo de algo tan relevante como la compensación por terminación anticipada, estás, creo que innecesariamente, coartando lo que es el buen ejercicio, que tampoco existe en España, de diseño fino de cómo se quiere tratar cada contrato en función de sus características específicas, todos los supuestos de riesgo. Pero, en general, de los dos conceptos que se barajan en Europa y en todo el mundo para la terminación anticipada por causas no imputables, es el book value, el valor de libros, y el financial based. Nosotros siempre hemos estado en España con el book value, es decir, el valor de la infraestructura deducida a la amortización. Es que, director, hay un problema con esto, porque tú decías daño emergente, es decir, yo he puesto tanto y por lo tanto de lo que hasta ahora no he recuperado me pagas la diferencia y luego vamos al lucro cesante. Claro, pero es que el book value no refleja lo que he puesto, porque la amortización de toda la inversión financiera de los bancos y de los accionistas es una curva que no tiene nada que ver con una amortización lineal, por lo tanto ahí estás creando un agujero. El lucro cesante, es que el lucro cesante no se debería proyectar sobre la base de esos datos reales, porque el modelo de Financial Based es un modelo por el cual se va al modelo financiero original, que por cierto ha estado fiscalizado en sus cambios, etcétera, etcétera, por la propia Administración, y también refleja lo real. Pero las proyecciones que nacen de esos, vamos a suponer, 10 primeros años, se actualizan en función de la realidad, y por lo tanto para mí va a ser mucho más aproximado a la realidad una actualización de proyecciones originales partiendo de la realidad pasada, pero con una técnica financiera y con un asesor externo que se puede designar por las dos partes, que simple y llanamente coger los 5 últimos años o los 10 últimos años y proyectarlos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, por caso, o sea, en esquemas de pagos por disponibilidad, no afectos a demanda, no hay ningún problema, porque más o menos, en términos reales, la curva de pagos de la Administración es lineal. Pero es que en pagos por demanda y en esquemas de tarifa de usuario tenemos un verdadero problema, porque si tú utilizas los 5, 7, 8, 10 últimos años y los proyectas, pues estamos obviando que existe un ramp up. O sea, el privado, el beneficio de esos años a veces es pérdida o a veces es realmente reducido. Sin embargo, la concesión puede ir estando razonablemente bien, como se había proyectado originalmente, y donde va a estar extrayendo las rentabilidades y sus valores al final. Lo acabas de matar. De hecho, es que se podría dar el caso, que yo no digo que este ajuste legal que habéis hecho ahora sea perverso, pero se podría dar el caso de que una concesión
vale en términos de mercado 300 o 400 millones de euros, pero yo la puedo rescatar unilateralmente por 100 y luego la vendo por 400 y me llevo 300 de beneficio. No estoy diciendo que se quiera, pero es que se podría llegar a dar ese caso. En definitiva, y termino, el método de Financial Based es el que utilizan la mayor parte de los países de la Unión Europea según el informe del EP en relación a prácticas habituales en Europa de terminación de contratos. Y es el más justo que puede existir, porque es simplemente decir, ¿cuánto le debe usted a los bancos? 10 pesetas, 10. ¿Cuánto le debe a terceros contratistas por terminar el contrato? Cosa que aquí no está. ¿Costes de terceros? 5, 5. ¿Cuánto ha metido usted? 8, 8. Y ahora, ¿cuánto le tengo que dar por el lucro cesante? Lo que le tenga que dar para que usted saque la rentabilidad que esperaba. Es decir, matemáticamente es limpísimo. La mayor parte, en mi opinión, de los países que trabajan sobre base de buenas prácticas no proyectan ni descuentan nada, porque es un tema muy peligroso, tan peligroso como, por ejemplo, que tenemos que entrar en definir la tasa de descuento. Y claro, definir la tasa de descuento como el coste de capital del último año tampoco vale, porque una concesión tiene un coste medio de capital distinto en función de los años. Al principio está muy apalancada y es muy bajo. Después no está nada apalancada y es muchísimo más alto, ¿no? La mayor parte de los países no se están metiendo en ese berenjena. Regulan unos principios muy básicos, sobre todo el de indemnidad. Yo no digo indemnidad universal, incluyendo caso de incumplimiento, pero desde luego acabar con el principio de indemnidad en los escenarios de terminación anticipada por unilateral de la Administración creo que no se debería. Regulan el principio de indemnidad y prevén en todo caso si la base va a ser el book value o la base va a ser el financial base, ¿no? Pero todo el mundo está, bajo mi punto de vista, la tendencia es no intentar definir demasiado en la ley cómo se va a regular y dejar el contrato. Y el contrato luego, una persona no sé si era de tu dirección general, bueno, en cualquier caso del Ministerio, un día me dijo, es que hay que evitar, queremos ser más exhaustivos para evitar que se hagan atrocidades por parte de distintos gobiernos, comunidades autónomas, etcétera. Digo, está muy bien, pero no hace falta eso regularlo en la ley. Eso yo creo que hay que vigilarlo con documentos de policy, de buenas prácticas, de guías de cómo tiene usted que redactar el contrato, etcétera, y luego fiscalizarlo antes de la licitación. Luego, si queréis, discutimos sobre eso. Y en la ley dejar principios más generales. Ya. Sí, por alusiones. No sobre la forma de verlo. Yo simplemente no es viable, creo. Me explico ahora. En España tenemos dos. En el momento que hay un concepto jurídico indeterminado, ya es que el riesgo imprevisible y todo esto nunca se ha producido a favor de la Administración, nunca. O sea, no es que yo comprendo que nunca. Las concesiones que tenemos desde finales de los 60, ninguna ha revertido a la Administración, todas se han prorrogado. Es porque te han dejado margen. Ya hasta se cambian las leyes. Por eso... Estoy al 500% de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, puedo estar de acuerdo en que si la actuación fuera otra, bueno, pero es que el problema de la actuación es lo que es y tenemos lo que tenemos. Entonces, por eso se va a intentar matizar lo más posible. En esto fue exclusivamente igualar gestión de servicios y obras, que no había nada más. Pero, sí, sin perjuicio de que puedo estar de acuerdo en lo que me dice. Siempre que el modelo sea claro, yo no tengo ningún problema. Pero es que el problema que yo personalmente suelo tener cuando hablo de esto con vosotros es un problema más de fondo, que es el siguiente. Es que estoy al 500% de acuerdo contigo. Es que en el Reino Unido, que no hay ley por definición en relación a esto, es que no es indeterminado el principio jurídico. Es que se define taxativamente qué supuestos y cómo hay que definirlos. El problema es que se hace en un libro de estándares. ¿Qué quiero decir con eso? Que es el gobierno ejecutivo, que además lo somete también a aprobación en una comisión donde están otros miembros del Parlamento, etcétera, etcétera, pero es mucho más flexible de modificar que una ley. Es decir, pero es el concepto de los estándares de obligado cumplimiento. O sea, el gobierno exactamente tiene la misma preocupación, el del Reino Unido, que el tuyo. Y lo que hace es definir exhaustivamente, dice que los contratos deben definir exhaustivamente sin indeterminación. En un contrato en el Reino Unido no existe un caso fortuito. No. Te van tasando exactamente para cada contrato cuáles son los supuestos que se ha decidido exonerar y pasan a ser supuestos determinados dentro del contrato. Y eso es lo que dice esa norma, que es el PFI Standard Contract, que no es una ley. ¿Y qué de bueno tiene que no es una ley?
pues tiene de bueno que no es una ley, que a pesar de que es un documento consensuado, es un documento ejecutivo que se puede cambiar más flexiblemente, porque reconocerás que en cuestión de 2 o 3 años pasa esto, pasa lo otro, y han cambiado ciertas cuestiones del mercado. Estoy totalmente de acuerdo contigo de la rigidez que tiene la ley, del que tú no puedes contemplar con carácter en una ley todos los supuestos que hay. Pero bueno, estamos donde estamos y teóricamente nuestra legislación, teóricamente, descarga bastante sobre los pliegos de generales, pero los pliegos de generales que deberían ajustarse cada contrato, en la práctica son los que no se han tocado nunca. En la práctica lo que tenemos es una ley súper amplia y luego unos pliegos que se repiten uno detrás de otro. Y al final, no solamente hasta los propios conceptos jurídicos indeterminados de la ley, al final aquí lo único que afecta es qué plazo es, tanto. ¿Qué cantidad, qué porcentaje máximo? Tanto. Los demás conceptos no se usan. O sea, en la práctica no se usan. Esto es lo que... O sea, no digo que tenga viabilidad en otro sitio. Yo lo que digo es como figura aquí. Es el famoso en obras, dice... ¿Qué porcentaje se puede hacer? Bueno, antes era el 19,90. Y en exceso de mediciones, el 9,90. Y el otro... Bueno, pero es que esa es lo único que te pone en limitación. Entonces, bueno, ese es el problema, por eso lo que se ha entendido es a dar la máxima seguridad y que sea lo más mecánico posible para evitar, ¿cómo se llama esto?, que haya discrepancias posteriormente. Eso es lo que se ha pretendido. En el caso de incumplimiento por causa imputada a la Administración, básicamente, creo que uno, ahora mismo no recuerdo muy bien, creo que uno tomaba el último trienio y otro el último quinquenio, lo que se ha dicho. Bueno, vamos a ver si se iguala. No ha habido nada más fuera de eso. Pero vamos, que si yo estoy de acuerdo contigo, pero si fuera aplicable. O sea, no aplicable, perdón, si tuviera posibilidades de éxito, y si pudiera ser reprobable, ya no digo ni responsabilidad, el que si alguien no se ajusta a unas buenas prácticas, eso se estime como algo que es malo, pero eso no fue. Yo lo veo difícil, al final, cuando alguien hace una actuación que es incorrecta... No, vamos a ver, la oficina de evaluación, al margen de que lo tiene limitado, lo tiene solamente relativo al Estado. Un ejemplo de otro sector. Hubo una época con esto de la asistencia sanitaria donde se sostuvo que había que dar más agilidad y salió un decreto de nuevas formas de gestión, un decreto de ley, que era un único artículo y que decía que podías hacer lo que querías, entre otras cosas. Se crearon una serie de fundaciones sobre la base de eso. Se creó una en Madrid. Luego salió en la prensa que la contratación de personal había sido como había sido y no sé qué. ¿Sabes lo que dijo la fundación? Que habían cumplido las normas. Claro, no, es que tú me has dicho que no fuera con las normas, sino a ver qué buena gestión tienes. Pero cuando luego pasa algo, dice, no, yo es que he cumplido las normas. Claro, no había ninguna. Ya. Entonces, ese es el problema. Nunca se imputa a nadie responsabilidad si no ha incumplido una norma. Y si ha incumplido una, aunque sea una circular que figura ahí y que nadie se sabe, pero alguien... Entonces eso parece que ya se cae el mundo. Esa es la realidad. Entonces, por eso, esa exageración, y no ser razonable si se puede conseguir un objetivo y a lo mejor la circular ya tiene muchos años, o a saber quién lo redactó, si era un funcionario de Manguitos o qué. Entonces, ¿vale? Entonces esa es la realidad. Entonces, perdón. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias. Perdón. Llevamos casi un poco más de 10 minutos de retraso. Les recuerdo que el debate, digamos, vendrá luego. O sea, esto era un preámbulo. Entonces, para ir calentando motores. No, al contrario. Yo, muchísimas gracias a los ponentes por sus intervenciones, por la disciplina que ha sido con los tiempos, por su presencia aquí y su generosidad en proporcionar parte de su tiempo en esta mañana, y por la disparidad de puntos de vista. Yo creo que siempre es muy sano el poder escuchar puntos de vista de todo tipo, argumentados, razonados, porque vamos, en esta casa somos los que creemos que no hay nada mejor que el debate y no hay nada peor que el pensamiento único, ¿no? Por mi parte, agradecer por supuesto a CIES una vez más por la colaboración en la organización de esta jornada, y por supuesto a las entidades patrocinadoras, a Abertis, a la AED, a Akbar, por supuesto a Caixa y a Saba, y dar paso a la siguiente mesa, que esta sí que tiene por título mesa de debate, que será moderada por Mónica Reig, que es directora asociada al programa Partners de SADE, del Instituto de Gobernanza, Dirección Pública, y que contará también con la presencia de Ander Rebollo, que han podido ver que es un gran polemista, que continúa,
continúa polémica, y tenemos también el honor de contar con la presencia de Alejandro Jiménez, que es el director jurídico del Grupo Aguar. Una vez más, muchísimas gracias y pasamos ya a la mesa de debate. Bueno, buenos días a todo el mundo. Damos paso, como decía Enrique Verdeguer, a la mesa de debate de propuestas para potenciar la calidad del modelo concesional español. A mí me gustaría lanzar dos ideas antes de dar paso a las propuestas que nos hacen los expertos que hoy nos acompañan sobre la cooperación público-privada. Es decir, por una parte tenemos la relación entre el sector público y el sector privado como un instrumento del directivo público para generar valor público, es decir, es el objetivo de la cooperación público-privada. La cooperación público-privada debe generar valor público, es decir, es su esencia y su razón, y por lo tanto es un instrumento para incorporar las fuerzas del mercado, es decir, en la mejora y prestación de los servicios públicos, y también para que la Administración pueda dinamizar al tejido empresarial. Es decir, que es bidireccional. Cuando hablamos de el modelo concesional o de la contratación pública, hablamos de que tiene estas dos direcciones: incorporar las fuerzas del mercado y también dinamizar lo que es el mercado de operadores como objetivo de política pública. Por el otro lado, también entendemos que la cooperación público-privada es un instrumento de modernización de la administración pública que ha sido utilizada y que se utiliza por todos los países de la OCDE. Aquellas democracias más avanzadas utilizan en mayor medida que nosotros, que España, esta técnica, este instrumento de gestión pública para crear valor. Parece que esta reforma, así aparecida en el mes de agosto, al menos en tramitación, que entra en trámite a principios del mes de agosto y que ha sido recientemente aprobada, tiene, entre otras consecuencias, la de paralizar importantes proyectos de inversión. Quizás parece que las infraestructuras en España ya están todas hechas y ahora ya no hay que invertir más en infraestructuras. Tenemos aeropuertos que nos sobran, tenemos carreteras y autopistas que nos sobran. Sin embargo, desde el punto de vista del sector del agua y como director jurídico de Suez España y de Aguar, lo primero es hacer una pequeña reflexión sobre cómo están las infraestructuras en este sector. En este sector todavía queda bastante. Aquí no sé cómo hacerla. Por aquí. Sí, pero para hacerla un poco más pequeña. Aquí screen. Previews. Zoom in. ¿Eh? Zoom in. Zoom in. Ah, zoom. Sube aquí, a ver. No. No. Nada. Las views y el Igual, tal y como ¿Sí? está, sí. Bueno, lo dejaremos así. Aquí es una. En esta presentación, abajo había una línea, bueno, se enumeran un poco y se describen cuáles son las infraestructuras que todavía, en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas, sí, lo vemos así, ya está. Sí. Quedarían todavía pendientes. Tenemos infraestructuras todavía para garantizar el suministro de agua. En estas hay una cuantificación ya a nivel estatal, podríamos llegar a los 6.000 millones. Se trata pues de obras complementarias pues para construir nuevas desaladoras, conectar desaladoras con infraestructuras de suministro municipales. Infraestructuras ya podríamos decir secundarias o de importancia quizás menor, como puedan ser las infraestructuras para dar respuesta a inundaciones, ¿no? Estas también un importe en su totalidad no menor. Estaríamos hablando de 10.000 millones. Son infraestructuras para la protección frente a avenidas, presas, encauzamientos. Tenemos infraestructuras para garantizar la calidad de las aguas. Esta sí que ha sido cuantificada por un plan del Estado, Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Estaríamos hablando de 20.000 millones de euros. Y luego no cabe duda que una vez construidas esas infraestructuras cabe mantenerlas, cabe reponerlas, cabe reconstruirlas a veces. Y esas pues
no cuantificamos la inversión que significa, pero también hablamos de inversiones importantes. Bueno, ¿cómo vamos a afrontar estas infraestructuras con este marco jurídico en el que nos encontramos, en el que bueno, parece que lo que se pretende es retraer la actividad o retraer la colaboración público-privada? Bien, de urgencia, la Cámara de Concesionarios nos pusimos a trabajar en proponer una serie de enmiendas a esta regulación, partiendo un poco de la idea de que va a ser muy difícil echarla para atrás. Por tanto, proponer la derogación de la misma va a ser difícil, volver al sistema anterior de la garantía implícita del Estado. Y se hicieron algunas propuestas. Propuestas que, después de haber oído a Andrés, quizás deberíamos haberte molestado la primera semana de agosto para que nos dieras sugerencias también de cómo mejorar esta regulación. Bueno, en los elementos de la RPA, en el supuesto de resolución anticipada por parte de la Administración, se propuso que no solo se incluyeran los costes de expropiación, de construcción y adquisición de bienes, sino también, pues, como suelen pedir las entidades financieras, se incluirán también los costes de financiación que se hubieran devengado, estuvieran pendientes de pago, o los producidos como consecuencia, los que se produjeran como consecuencia de los vencimientos anticipados asociados a esa financiación. En cuanto a la determinación del tipo de la primera licitación, bueno, se hablaba en esa regulación, como antes he señalado, ¿no?, de un tipo de descuento que se aplicaría a los flujos netos obtenidos con los que se calcularía, ¿no?, los flujos netos de caja, y ese tipo de descuento sería el interés de los bonos del Tesoro a 10 años. Bien, dada la volatilidad de este tipo de interés, pues se propuso que el tipo de descuento fuera el promedio de este tipo de interés calculado también en los 10 años. Cuanto a los flujos netos de caja, también a la ley propone cuáles son, los cuantifica, y ahí, bueno, hicimos algunas sugerencias, ¿no?, de cómo mejorar y decir que, bueno, que esos flujos de caja también pueden ser los derivados de actividades de inversión, no solo de actividades de explotación. El entender que estos flujos de caja deberían ser calculados, como antes también se ha señalado, teniendo en cuenta las previsiones del plan económico financiero corregidas por las desviaciones medias que efectivamente se hubieran producido. También algunas cosas más técnicas de corrección sobre si debían incluirse también los cobros y pagos sobre impuestos sobre beneficios, que estaban excluidos en la propuesta de enmienda y que finalmente ha sido aprobada, y que entendíamos que debían estar incluidos puesto que se hablaba de flujos netos de caja. Bien, estos son, como veis, unas modificaciones técnicas en el sentido de que parece que no nos queda otra salida. En cuanto a la Oficina Nacional, Alberto lo ha comentado antes, proponemos, pues, que haya participación en esta oficina por parte de las entidades representativas de los sectores afectados, y esa participación también pueda existir con carácter previo al momento en que la oficina deba emitir el informe preceptivo en las licitaciones. Propusimos también, así de urgencia, una regulación de las cláusulas de STEPIN. Las entidades financieras siempre nos dicen, no, es que nos gustaría poder sustituir al concesionario que está en serias dificultades, y nos encontramos, pues, claramente con la ley, que tiene un régimen, pues, que es el de no permitir la cesión del contrato mientras no se haya ejecutado el 20% de la obra, o mientras no haya transcurrido una quinta parte de la duración del contrato. Si bien prevé una excepción que se ha introducido posteriormente para los supuestos en que hubiera entrado el concesionario en concurso. Claro, se trata de que el concesionario no entre en concurso. Con lo cual, allí se propuso, pues, una enmienda, realmente no ha sido aprobada, que consiste, bueno, pues en que la cesión de ese contrato no pueda dar lugar o sea, si realiza antes de la 20ª parte, de la quinta parte de la duración del contrato, no pueda dar lugar a actuaciones especulativas, ¿no? Y por tanto que esa cesión se haga por el valor neto contable de las inversiones realizadas, y que además se descuenten los beneficios obtenidos hasta la fecha en la anterior cesión. Porque, evidentemente, la fase, por ejemplo, de construcción de obra, puede ya el concesionario haber obtenido beneficios, y por tanto, pues eso, si luego cede el contrato, debería también descontarse. Estos serían, así de abuela pluma, un poco las principales enmiendas o modificaciones que se propusieron desde CIES, y que habrá que seguir insistiendo y seguir mejorando con otras aportaciones.
Bien, para la mejora, y dada que la tabla de debate es no solo relacionada con la RPA, sino más amplia, y Mónica ha propuesto pues, que se hable también de otras propuestas para potenciar la calidad del modelo concesional, pues bueno, me ha abierto la posibilidad aquí a lanzar pues otro tipo de propuestas. Así, por ejemplo, riesgo operacional, ¿no? Se ha hablado antes del riesgo operacional por el Director General de Patrimonio y se ha dicho, no, es que la concesión define la Directiva Europea en la nueva Directiva de Concesiones como aquella en que el concesionario asume el riesgo operacional. También ha matizado que asume en la mayor parte o de manera sustancial. Sería importante que la transposición de directivas de esa que se haga de la directiva recoja esta matización que ha hecho el propio director general de que el riesgo operacional en su mayor parte, en estos momentos parece que todo el riesgo operacional tiene que ser asumido por el concesionario, cuando hay ya jurisprudencia en la Unión Europea que admite que debe ser asumido la parte sustancial, que admite también una asunción parcial del mismo. Esto pues también nos permitiría que en ese documento de transposición de directivas se mencionara la figura de la sociedad de economía mixta. En estos momentos la sociedad de economía mixta como forma de colaboración público-privada no está citada en el proyecto que en estos momentos está en el Consejo de Estado, lo que sorprende, porque no se cita ni en el anteproyecto, no se cita en la regulación normativa y no sabemos si es porque se quiere desterrar la sociedad de economía mixta como modelo de colaboración público-privada, cuando hace poco la Ley de Economía Sostenible admitía las sociedades de economía mixta incluso en los contratos de obras, servicios y suministros, no solo en los contratos de concesión de obra pública o de concesión de servicio público, ¿no? Bueno, quizás como en la sociedad de economía mixta hay esa compartimentación quizás del riesgo operacional, pues haya desaparecido. Bueno, es bastante, entendemos que es importante, y así la Unión Europea también ha aprobado bastantes comunicaciones interpretativas sobre la figura de la sociedad de economía mixta, que la sociedad de economía mixta debe tener reflejo en esa transposición de directivas de contratos que se haga por parte del Parlamento. En cuanto a los plazos, bueno, la transposición de directivas hablaba de 40 años para el contrato de concesión de obras, para el contrato de concesión de servicios públicos de 50 años. Bueno, se trataría también aquí de dar un poco de claridad, ¿no? y homogeneizar también los plazos, ¿no? Porque si no parece como que no tiene mucho sentido, sobre todo cuando el contrato de concesión de servicio público con obra, realmente la distinción del contrato de concesión de obra pública a veces se desdibuja, otra iniciativa que nosotros entendemos que puede ser favorable, ¿no? Para potenciar la colaboración público-privada, pues es la de regular la iniciativa privada en los contratos de concesión de servicios. En estos momentos solo está en el contrato de concesión de obra pública, pero en el contrato de concesión de servicios, ¿por qué no darle al privado la posibilidad de proponerle a la Administración la licitación de un contrato de concesión de servicio público y que luego sea la Administración la que acepte esa propuesta y inicie la licitación? Bien, son ideas. Más ideas, mejora de la seguridad jurídica. En este punto, por ejemplo, yo creo que hay que regular el régimen de la transmisión de acciones de una sociedad concesionaria. Es un tema que no se regula en la ley. En la ley tenemos un régimen para la cesión de contratos, un régimen para la sucesión del contratista y nada se dice de la transmisión de acciones. A veces la transmisión de acciones es consecuencia también de una operación societaria, pero la transmisión de acciones en sí misma no se regula. Entonces debería haber una regulación de las mismas. Revisión de precios. En cuanto a la revisión de precios, es urgente la regulación. La ley de desindexación, que todavía no ha entrado en vigor porque estamos a la espera, es una ley que entrará en vigor cuando se apruebe el reglamento, es esta modalidad nueva de entrada en vigor de las leyes, que entran en vigor cuando se apruebe el reglamento, y si no se aprueba el reglamento la ley nunca entra en vigor. En estos momentos pues ha generado una situación de absoluta inseguridad jurídica en el ámbito de la contratación pública, entre otras cosas porque la ley no está en vigor, pero sí que está en vigor una disposición adicional que se aprobó en una ley de presupuestos que ha prohibido la revisión de precios con arreglo a índices, sin decir cómo debe hacerse la revisión de precios. Bien, aquí la ley, curiosamente, ha previsto que no sea posible en el ámbito de la contratación pública la revisión no periódica y la revisión periódica no predeterminada. La ley inicialmente, recordemos, pretendía evitar revisiones automáticas con fórmulas polinómicas, acaba aprobándose en el sentido contrario. La regla general serán las fórmulas polinómicas y las revisiones ad hoc específicas, justificadas, esas
parece que en la contratación pública no se van a permitir. No se van a permitir las revisiones tampoco, no periódicas o extraordinarias. Nadie entiende el porqué, ni el propio Gobierno, porque hemos hablado con él y tampoco lo saben explicar. Bien, eso sí, reconocen que la próxima modificación legislativa es donde habrá que corregir los errores. Mientras no entre en vigor la ley, pues habrá que aprovechar la transposición de las directivas para corregir este error que es reconocido por el propio Gobierno, pero que en la tramitación parlamentaria ya no hubo posibilidad de corregir. Se trata, básicamente, de dejar claro, si no se hace en el próximo reglamento de desarrollo, que el desequilibrio económico puede restablecerse mediante una revisión extraordinaria del precio del contrato. Se pueden hacer, o sea, se puede hacer adenda, o sea, se puede hacer modificaciones expresas ahora de la ley, de lo no. que han metido ahora. No, se puede matizar. Se puede matizar, se puede explicar. Pero no se puede. No, la ley no se puede mover. Por vía reglamentaria se podría recoger lo que el Gobierno entiende, la interpretación auténtica, que es la del Gobierno, que es que la revisión no periódica, que no se admite la contratación pública, sin embargo, no impide el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato mediante una revisión extraordinaria del precio del contrato, ¿no? Bueno, pues, revisión extraordinaria y revisión no periódica son conceptos distintos y entonces, bueno, pues esto es lo que debería aclararse. Debería mejorarse también la regulación del canon concesional. La regulación del canon concesional es una regulación muy parca, está en la Ley de Contratos, artículo 133, dice que el pliego regulará el canon o la participación de la Administración en su caso. Bueno, esto genera polémicas, la finalidad del canon, si se puede anticipar, no se puede anticipar. En definitiva, la regulación actual es tan escueta que no favorece la calidad del entorno concesional. Y por lo tanto, quizás una regulación en el sentido de limitar, por ejemplo, la exigencia de cánones anticipados a 4 años, no vendría mal, ¿no? Toda vez que hay administraciones que a veces exigen la anticipación del canon anual de un contrato de 20 años, la exigen el primer año, con lo cual dejan a los siguientes administradores públicos sin la posibilidad de percibir los cánones concesionales. En cuanto al restablecimiento del equilibrio económico del contrato por factum principis, pues quizás aquí también habría que volver al principio tradicional del concepto del factum principis y de la doctrina y entenderlo contextualizado en el Estado en el Estado español, donde hay pluralidad de administraciones públicas con pluralidad de competencias y por tanto superar la sentencia del Tribunal Supremo de la autopista Madrid-Toledo del año 2011, donde viene a decir que el factum principis que genera el derecho a un restablecimiento del equilibrio económico exclusivamente es entendido como la actuación de la administración contratante, pero no de otra administración que pudiera influir negativamente en el contrato. Bien, creo que esta es una sentencia aislada del Tribunal Supremo y debería el legislador volver a una interpretación más auténtica, más acorde con la situación a la que nos movemos, donde una administración puede adjudicar un contrato, pero a ese contrato le puede influir otra decisión de otra administración. Las administraciones deben coordinarse también entre sí para no adoptar decisiones que puedan acabar perjudicando al Estado en su conjunto. En cuanto a las modificaciones de concesiones de servicios, bien, en este punto también nosotros abogamos porque haya, por no ser más papistas que el Papa, en España el legislador ha sido muy riguroso porque desde siempre, y es nuestra tradición, en una misma norma hemos regulado la ley de contratos de obras, de servicios, de suministros y la ley de contrato de concesión de servicios públicos. Y los hemos sometido a los mismos procedimientos de licitación. Esto no ha pasado en ningún Estado de la Unión Europea donde los contratos de concesión de servicio público pues o no tenían regulación, o la tenían muy liviana, ¿no? De lo que ha obligado lo que ha generado que muchos Estados miembros, sus administraciones públicas, al ver que sus contratos de concesión de servicio público no tenían una regulación que les obligara a la licitación, pues cuando tenían que otorgar un contrato de servicios, puramente de servicios, sin riesgo del concesionario, lo calificarán de contrato de concesión de servicio público, porque claro, como no hay regulación, lo damos a dedo y ningún problema. Eso es lo que ha generado toda la jurisprudencia de la Unión Europea sobre el riesgo concesional. Oiga, no, esto no es un contrato de concesión de servicio público, esto es un contrato de servicio, porque no asume riesgo concesionario. Vale. En el caso nuestro, bueno, la legislación siempre ha regulado, mientras había directivas
solo de contratos públicos, obras, suministros y servicios. El régimen de licitación lo hemos aplicado también a los contratos de concesión de servicio público. Ningún problema. Régimen de modificaciones de esas modalidades de contratos las hemos aplicado también al contrato de concesión de servicio público. Y nos hemos cargado, primero, la esencia de algunos conceptos tradicionales del derecho español, como son la facultad del jus variandi de la Administración en los contratos de larga duración, conceptos como la cláusula de progreso, como cláusula implícita en los contratos de gestión de servicio público, en virtud de la cual la Administración puede exigir al concesionario que vaya adaptando el servicio a las necesidades de la técnica. Eso parece que ya está puesto en duda. Y si hay necesidades de mejorar el servicio, lo que tiene que hacer la Administración, de acuerdo con estas interpretaciones muy rigurosas y ortodoxas de la licitación pública, es resolver el contrato y volver a licitar uno nuevo, ¿no? Porque hay que mejorar el servicio público para incorporar algo nuevo en la técnica, porque no se previó hace 20 años que habría esta necesidad de implantar en el servicio. Con lo cual, la Unión Europea aprueba una directiva de concesiones y tiene un régimen de modificaciones distinto del régimen de modificaciones de la directiva de contratos de obras, servicios y suministros. Claro, porque es consciente de que estamos ante contratos distintos. Este es un contrato de larga duración, tiene unos principios inspiradores distintos. Bueno, la propuesta de transposición de directivas que se ha elaborado por el Gobierno es obviar el régimen especial de la directiva de concesiones y aplicar el mismo que las directivas de obras, servicios y suministros. Por tanto, régimen riguroso de inmodificabilidad del contrato. Bueno, si la Unión Europea distingue, ¿por qué no lo tiene que hacer el Estado español? Porque el Estado español tiene que ser más papista y decir, no, es que tenemos que fomentar la licitación, resolver los contratos, hay que hacer una pequeña modificación, resolver y volver a licitar. Eso no es viable en un contrato de gestión de servicio público de larga duración. Con lo cual, por lo menos, que en esa transposición que se haga de la directiva de concesiones se aplique el régimen de modificaciones de la directiva, por lo menos. ¿De acuerdo? El legislador español puede ser más riguroso todavía, pero si es más riguroso todavía, igual inviabilizará los contratos de concesión de servicio público. Esta es otra reflexión que hacemos y que entendemos que vale la pena tener en cuenta. En cuanto a la retribución del concesionario, bueno, es también algo que vale la pena que la ley de contratos del sector público regule. Es un tema que ha generado mucha polémica. Si el concesionario tiene que ser retribuido a través de una tasa, a través de una tarifa, parece que ahora hemos recibido una sentencia del Tribunal Supremo en septiembre del 2015 y zanja definitivamente la polémica y dice que después de la Ley de Economía Sostenible, modificación de la Ley General Tributaria, la cosa parece clara. Cuando hay una gestión indirecta de los servicios y hay un gestor indirecto, será retribuido no por la Administración, sino será retribuido por el concesionario a través de una tarifa, una relación jurídica privada entre concesionario y usuario del servicio. Se externaliza completamente el ingreso y el gasto por parte de la Administración. Principios que deben informar a la tarifa, pues que quede claro, principio de igualdad, de regularidad, principio de recuperación de costes cuando ese servicio esté caracterizado por ese principio, así por ejemplo en el caso de los servicios relacionados con el agua, ¿no? De acuerdo con la directiva marco, principio de recuperación de costes, lo que de alguna manera impide la subvención de la tarifa por parte de la Administración. Principios de mantenimiento del equilibrio económico y en los tiempos que corren también principio asequible para los mínimos de consumo, lo que de alguna manera obliga a que los servicios tengan siempre un precio, una progresividad en la tarifa. Y por último, en cuanto a estímulos en la financiación, bueno, sabemos que ahora ya la prenda sobre la RPA no valdrá nada, porque se ha dicho que sí, que habrá una segunda licitación, que el tipo será, en último término, la Administración garantizará el 50% del primer tipo, pero no me ha parecido oír que el tipo puede ser igual a cero, con lo cual ese 50% de cero sigue siendo cero. Con lo cual el tema será que, bueno, esta garantía no la tenemos, vamos a ver si en contratos de concesión de servicio público, en contrato de concesión de obras públicas se reguló la hipoteca de la concesión de obra pública como gran instrumento para estimular a las entidades financieras en este tipo de contratos. En el contrato de concesión de servicio público, curiosamente, nunca ha habido esa garantía real para las entidades financieras. Bueno, quizás porque el Código Civil decía que los contratos de servicio público se equiparaban a bienes muebles en el artículo 336. Bueno, pues si es un buen mueble, démosle una prenda sobre la concesión de servicio público. Igual también fomentaremos la financiabilidad de los proyectos de concesión de servicios públicos que requieran de financiación por parte de los bancos, es decir, son aquellos contratos de gestión de servicio público que tengan aparejadas obras.
Y bueno, posibilidad también del silencio positivo en la solicitud de autorización de hipoteca en la concesión de obra. Y nada, estas son, abuela pluma, propuestas de mejora del entorno concesional y esperemos que sean escuchadas en las próximas modificaciones legislativas de la ley de contratos, que seguro que vamos a tener, porque tenemos una medida de 4 o 5 al año. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le doy la palabra a De Rebollo. Cuando quieras, Andrés. Sí, gracias, Mónica. ¿Me podéis otra vez la...? Mientras me conectan la mía, yo apuntar 2 comentarios u opinión a todas las propuestas que hacéis, que a mí me parecen todas fenomenal. Yo tenía apuntado sobre 2 la posibilidad de hacer un comentario. Todo el tema de la determinación del tipo de licitación en el caso de relicitación del contrato, que es muy problemático, efectivamente, mi propuesta sería que no me cuentes en la ley cómo hay que calcularlo, porque al final, ¿qué estás haciendo? Yo lo que entiendo es que lo que está es protegiendo de alguna manera que haya un valor razonable y por lo tanto si te pasas y el tipo de licitación, el precio mínimo que vas a poner es demasiado alto y no entran los licitantes, al final te vas a encontrar cortado con el 50%. Bueno, pues déjame a mí con mis asesores y mi banco proponerte el tipo de licitación. A mí me interesa, digo, como concesionario saliente y como banco acreedor, a mí me interesa que sea alto, pero también no me interesa pasarme porque quiero que haya competencia, o sea, es el activo que yo voy a recuperar. Por lo tanto, no sé por qué hay que empezar a hacer que si tasas, proyecciones, no sé qué, no sé cuántos, al tesoro más 4, no lo entiendo. Y el otro punto es el tema de la Madrid-Toledo. La imputabilidad, o sea, perdón, el acto del príncipe y hasta qué punto se puede achacar a una administración que no es la que está contratando. Yo tampoco me metería en la ley, pero claro, el problema es que lo que habría que tener es una praxis en la cual esté a la orden del día, poner en cualquier contrato concesional con un riesgo que se llama riesgo de red, como dicen los británicos y los australianos y los canadienses, donde directamente el que te está contratando asuma la responsabilidad de que se ha ido de madre una comunidad autónoma haciendo una carretera al lado. Pero no hace falta ponerle la ley. O sea, yo creo que cuanto menos cosas se pongan en una ley de supuestos de riesgo, mejor, sigo pensando. Entiendo, por otra parte, al director general lo que decía, lo entiendo perfectamente. O sea, tenemos que tener un control para que luego una comunidad autónoma, un no sé qué, o un ministerio de los nuestros no haga un... Bueno, pero yo creo que hay otras formas. Luego a lo mejor en el debate podemos comentarlo. Yo las sugerencias que tengo van más en el entorno de la buena praxis de la gobernanza. O sea, aunque yo también, y además que coincido mucho con lo que habéis establecido en la Cámara, de que al final esencialmente son mejoras del propio marco legal, de la ley y de la praxis de los contratos, pero yo creo que el principal problema que tenemos en España, y que nos distancia muchísimo de la buena praxis de otros países, es que aquí quien de verdad además tendría que darle relevancia al tema no se la da, que es toda la fase preparatoria de los contratos. O sea, es que es lo que decíamos antes, o sea, ¿hay que evitar los elefantes blancos? No, pues evítalos tú. O sea, ponte una disciplina con unos métodos determinados homogéneos de cálculo de análisis coste-beneficio, de análisis de impacto económico, y revisa que todo el mundo la sigue y que sea obligatorio seguirla por las comunidades autónomas, por los municipios y por tal, y que todo el mundo bajo los mismos estándares. Y si no cumple un determinado umbral de beneficio económico-social, no se licita. Imponte un análisis de disponibilidad presupuestaria para poder pagar este pago por disponibilidad. Si más allá de si computa o no computa en deuda, a mí me gustaría, como ciudadano, pero sobre todo es que al inversor yo creo que le gusta saber que por mucho que hayas aprobado un pliego que dice que va a pagar 15 millones de euros de pago por disponibilidad al año y que va a ser suficiente para viabilizar la concesión, pero yo creo que el inversor y los bancos también van a estar preocupados de decir, vale, pero ¿cuántos PPPs has hecho últimamente? O sea, ¿cuál es la pelota que tienes en tu presupuesto de pagos por disponibilidad y de pagos de tarifa en la sobra? Porque a lo mejor no vas a tener dinero. Retrátate en ese sentido con un estudio de lo que llaman los ingleses el affordability. Todo esto antes de licitar. Haz un valor por dinero. Haz un análisis de value for money. Que alguien lo puso ahí al albur del tipo de contrato de colaboración público-privada, que algún día yo creo que conseguiré que se deje de llamar colaboración público-privada a la herramienta en su conjunto, porque la traducción del PPP, si entendemos y aceptamos todos que es de donde viene el tema de Public Private Partnership, no es colaboración, es asociación,
y además porque a alguien se le ocurrió crear una figura contractual concreta para subsumir la idea general de la asociación pública. Desaparece, ¿eh? Ya, bueno, pues menos mal. Pero entonces si desaparece ya dejemos de utilizar también la colaboración pública-privada. Bueno, es que lo de antes ya lo era, colaboración pública-privada. Bueno, es una cuestión de matiz de lenguaje. Yo creo que no es lo mismo colaborar que asociarse, pero bueno, en cualquier caso este matiz. Lo importante es que en realidad antes, y entonces es lo que hay que prever ahora, sinceramente pienso que cualquier contrato de tipo concesional, para entendernos, de tipo PPP, que esté sustentado esencialmente en pagos presupuestarios, tiene que hacer un valor por dinero. Y ese valor por dinero, no como decía la ley anterior para el contrato de CPP, bueno, y usted ya entenderá lo que es y cómo se hace. No, igual, o sea, al final tiene que haber una directriz por parte del Ministerio de Hacienda que establezca la metodología que hay que aplicar, y si no se aplica esa metodología, ese cálculo no es válido y no se puede licitar, como hacen el resto, insisto, de países civilizados. Hay muchos ejercicios que uno debe hacer de lo que se llama el appraisal, o sea, la evaluación, que es un acto preparatorio muy exhaustivo y que en España en general, pues yo creo que está francamente descuidado. Al lado de esto, sin perjuicio de otras recomendaciones que tengo, pero Mónica me pide que abrevie para charlar, al margen de esto diría, pero que es una pieza esencial de todo eso, está el tema de la unidad PPP. Claro, es que la unidad PPP, dentro de lo que es el marco institucional, porque al final el marco de los PPPs se sustenta en un marco operativo, un marco institucional, un marco de gestión fiscal, que no es si computa o no computa, como he dicho antes, un marco de transparencia y comunicación. O sea, los países que lo hacen bien, el público no discute, pero hacerlo bien significa, por poner un ejemplo en lo que es el marco de transparencia, no que se publique el contrato en toda su extensión y sea accesible al público en una página web, pero sí las características básicas del contrato y además la obligación de tener una web que va actualizando cuál es el estado de esa infraestructura, de ese proyecto. Por ejemplo, o sea, en el Reino Unido, si tú recibes en un pago por disponibilidad en un hospital una severa penalización que te ha deducido 1 millón de libras el pago, el público lo va a poder ver y va a poder decir, y además he visto una queja de no sé quién y los doctores dicen que no funciona el no, y a este tío le pagan un cachete de 1 millón. La gente va entendiendo que hay un pago que se ajusta a la calidad del servicio, va entendiendo, y entonces para mí eso es transparencia y es la mejor manera de terminar con veleidades, digamos, de tipo politizado, de esto es privatizar o esto es tal, no, esto es contratar un servicio en una modalidad determinada. Bueno, dicho eso, las PP Units es para mí esa pieza angular donde la primera función de una unidad PPP en el resto de países es ayudar a revisar el marco legal, el marco PPP, incluido marco legal y el resto de marcos que os he dicho, y luego tratar de gestionar la relación con los inversores y ejercitar de asesor de las distintas unidades que promueven proyectos para ayudarles a hacer las cosas bien. Y luego siempre hay otra unidad PPP, que se puede llamar perfectamente Oficina de Evaluación, en Hacienda. Yo no estoy de acuerdo con lo que decís, con lo que defendéis en la Cámara. Yo creo que siempre tiene que haber una que es la fiscalizadora en Hacienda, que es la que opina si todos esos actos preparatorios, incluyendo el borrador de contrato y el reparto de riesgos, etcétera, se ajustan a las directrices que se han establecido como buena praxis por parte de el establishment del gobierno en ese momento, a sugerencia de la unidad PPP, pero sancionado, me explico, por la Oficina de Evaluación. Porque lo que no puede ser una unidad PPP que participe en el diseño de los proyectos es juez y parte. Eso no tiene sentido. Entonces, en los países que mejor organizados están, a mi modo de ver, existe una unidad PPP que es ayuda a desarrollar los proyectos y a prepararlos, y una Treasury Task Force, como en el Reino Unido, que tiene el derecho de veto de decir, perdona, pero este proyecto no se ajusta a todo lo que hemos desarrollado en la ordenanza no sé cuántos en relación a cómo tiene que ser el coste-beneficio, cómo tiene que ser el valor por dinero, cómo tiene, ¿vale? Bueno, ya está. Muy bien, gracias Andrés por reducir un poco la exposición, porque así damos lugar a, no sé si hay alguna pregunta para generar un poco de debate. Estaba establecido en la agenda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, participar, compartir alguna reflexión con nosotros? ¿No? Si no sigo, ¿eh? ¿No? Yo lo digo por ser respetuoso con las agendas. Sí que entonces me gustaría, si os parece, tenemos un café previsto donde podemos seguir debatiendo y hablando. Sí, para cerrar el acto, dar las gracias a todos los ponentes por las excelentes exposiciones que han hecho, dar las gracias a la Cámara de Concesionarios, a su presidente, a Francesc Sibina,
por coorganizar este acto conjuntamente con nosotros, y únicamente apuntar que yo creo que para idea, ¿no?, final, todas las propuestas que se han hecho en la mesa primera, en la mesa segunda, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de la cooperación público-privada o de las asociaciones público-privadas, van en la línea de una visión estratégica, es decir, qué es lo que queremos, qué desarrollo queremos que tengan estas asociaciones en un futuro, no tanto desde un punto reactivo, ¿no?, sino desde una visión de estrategia desde el punto de vista de desarrollo económico y social. Las propuestas que se planteaban ahora en esta segunda mesa sí que han hecho hincapié a la importancia de la mejora de la gobernanza pública de estas asociaciones o cooperaciones. Y ahí, si nosotros queremos, desde el Instituto de Gobernanza, Dirección Pública de SADE, desde el programa Partners, hacer una especial incidencia en la importancia de el análisis empírico demostrado entre la relación directa de la calidad de las instituciones públicas y el desarrollo social y económico de los países. Por lo tanto, entendemos que todo lo que sea generar conocimiento, que ayude, que aporte debate y reflexión sobre la mejora de las asociaciones público-privadas, de esta interacción entre el mercado y el Estado o la administración pública, van a seguro también incorporar mejora en la calidad de nuestras administraciones. Muchas gracias y espero que nos podamos volver a ver en otros actos sobre esta reflexión y mejora de nuestras instituciones y de la cooperación público-privada o asociaciones público-privadas. Gracias a todos.